Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de los evangelios, del Evangelio de Lucas, el capítulo 2. En esos días, el emperador Augusto ordenó que se levantara un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se levantó cuando Cireneo era el gobernador de Siria. Por lo tanto, cada uno tenía que ir a inscribirse a su propio pueblo. Entonces José también salió del pueblo de Nazaret de Galilea, se fue a Judá, a Belén, al pueblo del rey David, porque era descendiente de él. Se registró con María, quien estaba comprometida con él. Ella estaba embarazada y mientras estaba allí, llegó el momento de que diera a luz. Al nacer su hijo primogénito, lo envolvió en retazos de tela y lo acostó en un pesebre dentro de la casa, porque no había ningún lugar para ellos en el cuarto de huéspedes. Cerca de ahí había algunos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando su rebaño, y se les apareció un ángel del Señor. El esplendor de la presencia del Señor los rodeó y se aterrorizaron. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, traigo buenas noticias que les darán mucha alegría a todos. En el pueblo del rey David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán a un bebé envuelto en retazos de tela, acostado en un pesebre. De repente, junto al ángel, apareció una gran multitud de ángeles del cielo y todos alababan a Dios. Alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron entre ellos: vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha anunciado. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José, y vieron al bebé acostado en el pesebre. Cuando los pastores lo vieron, les contaron a todos lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que escuchaban se asombraron de lo que los pastores les contaron. Pero María reflexionaba sobre todo esto y trataba de entenderlo. Después los pastores regresaron alabando a Dios por su grandeza, por todo lo que habían visto y oído. Todo había sucedido como se les había dicho. Cuando el bebé tenía 8 días de nacido, fue circuncidado y le pusieron por nombre Jesús. Este fue el nombre que el ángel le dio antes de que María quedara embarazada. Cuando llegó el día en que José y María debían ser purificados, como decía la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo primer varón debe ser dedicado al Señor. Fueron a ofrecer el sacrificio tal como la ley del Señor dice: ofrezcan un par de tórtolas o 2 pichones. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón.
dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías, a quien el Señor enviaría. El Espíritu hizo ir a Simeón al área del templo cuando María y José trajeron al niño Jesús al templo para cumplir la ley. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Todas las naciones podrán ver ahora cuál es tu plan. Él será una luz que revelará tu camino a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo Israel. Los padres de Jesús se asombraron por lo que Simeón decía sobre él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la mamá de Jesús: Dios ha elegido a este niño. Por él, en Israel muchos caerán y muchos se levantarán. Él será una señal de Dios que muchos no aceptarán. Sacará a la luz las verdaderas intenciones de muchos, las cuales han estado secretas hasta ahora. También te hará sufrir como si te traspasara una espada. Había también una profetisa llamada Ana, de la tribu de Aser e hija de Fanuel. Ya era muy anciana, había quedado viuda después de 7 años de casada. De ahí en adelante vivió sola hasta la edad de 84 años. No se alejaba nunca del área del templo, alababa a Dios día y noche con oración y ayuno. Ana llegaba en ese momento y comenzó a darle gracias a Dios y a hablarles del niño a todos los que estaban esperando la liberación de Jerusalén. Cuando María y José cumplieron con todo lo que la ley del Señor pedía, regresaron a Galilea, a su pueblo de Nazaret. El niño crecía y se hacía más fuerte, se llenaba de sabiduría y la bendición de Dios estaba con él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron allá como de costumbre. Después de la fiesta se regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensaban que Jesús estaba con el grupo y viajaron por un día. Al buscarlo entre los familiares y amigos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Después de 3 días, lo encontraron en el área del templo, sentado con los maestros. Los estaba escuchando y les hacía preguntas. Todos los que lo escuchaban quedaban impresionados por su entendimiento y su respuesta. Sus padres quedaron asombrados cuando lo vieron y su mamá le dijo: Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu papá y yo hemos estado muy preocupados buscándote. Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús desobedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, de la lectura que tú y yo hemos escuchado, ¿qué nos quiere decir la palabra a mí y a ti para nuestra vida? Hoy Dios nos menciona y nos recuerda el nacimiento de su Hijo Jesús por medio de María. Hoy Dios
nos lo menciona a nosotros para que tú y yo tengamos presente cómo y de qué manera Jesús llega al mundo. Jesús llega al mundo como nosotros, por medio de una mujer. No más que hay una diferencia entre Jesús y nosotros. Jesús es engendrado por medio del Espíritu Santo. O sea, es puesto en la matriz de María sin tener relaciones con ningún hombre. En cambio, tú y yo llegamos a este mundo por medio de nuestros padres, de nuestra mamá y nuestros padres, de la cual, al tener intimidad, se hace el que tú y yo podamos llegar a este mundo. Y Jesús no. María no tuvo ninguna intimidad ni ninguna relación con ningún hombre. Ella fue engendrada a Jesús en su vientre por medio del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Dios nos menciona y nos recuerda el nacimiento de su Hijo? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque Dios quiere que tú y yo recordemos cómo nuestro Padre Dios Yahvé empieza a preparar la salvación de toda la humanidad por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que Jesús fue enviado a este mundo para la salvación y el rescate de toda la humanidad que estaba perdida desde el principio de la creación por medio de nuestros primeros padres que fueron puestos en este mundo, y del cual llega el pecado. Y por medio del pecado nosotros estábamos perdidos. A la muerte. O sea que no había ninguna esperanza para el ser humano de lo que hoy se conoce como la vida eterna. Pero como Dios, desde el principio de la creación que hizo al primer hombre, lo hizo para que viviera eternamente, que era y es la intención de Dios que todos vivamos eternamente. Dios, al ver que se había perdido la vida del hombre, o sea, de toda la humanidad, por medio del pecado, y que ya no podía vivir la vida eterna que Dios quería que viviera por el pecado cometido, y que ese pecado lo había llevado a la muerte, o sea, que muriera, Dios desde el principio ya tenía preparado el plan del rescate que iba a ser por toda la humanidad. Y ese plan iba a transcurrir por medio de su Hijo, de su primogénito, que es nuestro Señor Jesucristo. Y desde el Viejo Testamento ya se venía preparando la llegada del Mesías, o sea, la llegada del Hijo de Dios a este mundo. ¿Para qué? Para que por medio de su Hijo pudiera ser rescatada la que se había perdido al principio, que es que la vida de la humanidad. Por eso es que hoy podemos abiertamente decir que Jesús nos ha salvado de la muerte para poder vivir una vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó. Y eso es lo que hoy Dios nos recuerda por medio de la lectura cuando nos habla del nacimiento de Jesús. Y es algo que toda la humanidad tenemos que tener en cuenta, porque Jesús es la preparación de la salvación de toda la vida humana. Y Jesús llega a este mundo en el tiempo señalado por Dios.
que es lo que muchos conocemos y que llaman el nacimiento del niño Jesús. Pero ¿qué significa el nacimiento del niño Jesús para toda la humanidad? ¿Nomás el que haya nacido y ya es ese significado? No, hermanos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o el nacimiento del niño Jesús, que se recuerda año tras año por estas fechas, tiene un gran significado para todos nosotros, así como lo tuvo el significado en el tiempo pasado para los israelitas. Ese significado que tiene el nacimiento del niño Jesús se divide en tres simples cosas, hermanos, que es lo que hace la salvación de la humanidad. El nacimiento del niño Jesús se identifica en tres cosas muy importantes. La primera y la más importante de todas es que significa el amor. ¿Por qué el amor? Porque nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de ese amor tan grande que Él nos tiene, y por medio de ese amor, Él manda a su Hijo a este mundo para que sea el rescatador de la vida, a un precio que todos conocemos que es muy caro. Pero eso se empieza a hacer por medio del amor de Dios, por ese grande amor que Dios nos tiene tanto a ti como a mí, hermanos, y que debemos de valorarlo sinceramente. Por eso el primer tributo es el amor de Dios que tiene por la humanidad, porque la misma palabra de Dios dice que por amor Dios entregó a su Hijo para salvación del mundo, por amor. Y por amor nosotros fuimos rescatados. Por amor Jesús venció a la muerte y logró liberarnos de la condenación que teníamos tú y yo, que es el pecado que lleva a la muerte. Por amor. Ese es el primer significado. Y Jesús murió por amor a nosotros también. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen de Dios. Y Dios mandó a su Hijo por amor. Y Jesús era amor. Y Jesús muere por amor y nos salva por amor. El siguiente significado es la esperanza para toda la humanidad. Jesús viene por amor y es engendrado en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. El amor empieza, que es lo más grande que hay y que existe. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Empieza. De ahí sigue la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque es la esperanza que tenemos todos los seres humanos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es amor y esperanza. Y la tercera es la victoria, que es la salvación de toda la humanidad. En esas tres cosas se puede ver lo que significa el nacimiento del niño Dios o nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo, hermanos. Significa en amor, esperanza y la victoria. El amor de Dios que es engendrado en el vientre de María por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nace nuestro Señor Jesucristo. Nace el amor que Dios manda al mundo para la salvación de la humanidad. La esperanza de toda la humanidad que es nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación cuando el Señor Jesucristo muere crucificado y derrama su sangre para lavar todos nuestros pecados y así poder liberarnos de la condenación de la muerte. Por eso es que se llama la salvación, porque nuestro Señor Jesucristo nos salva.
Y nosotros recibimos la salvación con la arma más poderosa que hay, que existe, y que es el amor, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente cómo Dios fue preparando todo para la salvación de la humanidad. Y es por medio del Señor Jesucristo. Por eso es que cada año, por estas fechas, se recuerda y el nacimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ya nació, ya murió, ya está vivo y ya nos salvó. Pero nosotros recordamos el nacimiento, la esperanza que llegó a este mundo para después obtener la victoria y podernos rescatar, hermanos. Ese es el significado, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos siempre presentes en nuestro corazón, hermanos. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos dice del nacimiento de su Hijo, para que no olvidemos que por medio de ese nacimiento nosotros hemos logrado alcanzar la salvación que Dios nos ha prometido. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos lo dice. Cuando dice: alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que realmente agradamos a Dios y seguimos los caminos que Dios nos ha marcado para poder llegar con Él, vamos a poder disfrutar de paz, de amor y de todas las bendiciones que Dios nos ha preparado, hermanos. Entonces es importante que tengamos presente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordándolo. ¿Para qué? Para que no olvidemos cómo Dios fue preparando la salvación de la humanidad, la cual se había perdido al principio de la creación con nuestros primeros padres, con el pecado que cometieron, y que ese pecado lo que arrojó fue la muerte. Pero acuérdate, hermanos, tengamos simplemente, Dios no quiere que ni tú, ni yo, ni nadie de la humanidad muera. Dios quiere que todos vivamos eternamente, como Él así lo dispuso desde el principio, hermano. Por eso es importante que escuchemos atentamente la palabra de Dios y que nos esforcemos a seguir sus caminos, que nos esforcemos a seguir al Señor Jesucristo, porque ese es el camino para poder llegar a la salvación, mis hermanos. No hay otro camino sobre la faz de la tierra que Dios haya puesto para poder llegar a la presencia de Él o para poder llegar a la vida eterna. No hay ningún otro camino. No se dejen engañar. El único camino que Dios ha puesto para toda la humanidad, para poder llegar y alcanzar esa salvación que es la vida eterna, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios nos invita día a día a que sigamos a su Hijo, porque en su Hijo está el camino que lleva ¿a dónde? Hacia nuestro Padre Dios Yahvé, y que nos lleva hacia la salvación, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndoles la cordial invitación, mis hermanos, a que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, a que la metamos en nuestro corazón y la pongamos en práctica, porque esa es la manera como vamos a poder llegar y alcanzar esa salvación que Dios nos ha dado ya por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo no me despido sin antes haciéndole una oración
a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre y Dios verdadero, hoy te doy las gracias, Señor, porque me has permitido vivir hasta este momento, porque me has dado la salud y las fuerzas, Dios mío. Hoy yo te quiero agradecer, Señor, por todas tus bendiciones que has derramado sobre mi persona, y quiero agradecerte porque tú, Señor, me amas y me quieres, y tú deseas y anhelas que yo vuelva a estar contigo en tu presencia. Tú anhelas que yo viva para siempre como tú así lo has planeado. Yo te doy las gracias, Padre Dios Yahvé, y quiero pedirte, Señor, por todos nosotros, para que tú nos cuides y nos protejas, y que no permitas que Satanás por ningún motivo se apodere de nuestra vida y nos haga perder ese camino que tú nos has dejado, que es el Señor Jesucristo, y que en vez de seguir el camino del Señor Jesucristo, sigamos el camino del mundo. Sabemos nosotros, Padre Yahvé, que el camino del mundo lleva a la perdición, lleva a la muerte, y sabemos que el camino del Señor Jesucristo nos lleva a la vida, nos lleva hacia tu presencia. Por eso es que te pedimos que tú, Padre Dios Yahvé, que ves todo y que conoces nuestros corazones, nos guíes por ese camino que es el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Papito, también te queremos alabar como solo tú te lo mereces, Padre Dios Yahvé. Y queremos alabarte por medio de esta alabanza, Señor. Pero queremos que esta alabanza también sirva, Padre Dios Yahvé, como agradecimiento, agradeciéndote todo lo que recibimos de ti día tras día, agradeciéndote ese amor tan inmenso que tú derramas sobre toda la humanidad, Padre Dios Yahvé. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que tú eres el dueño de todo y no te podemos pagar todo lo que tú nos das, pero sí podemos agradecerte, y queremos ser nosotros agradecidos ante ti, oh Padre Dios Yahvé, agradecidos porque tú nos cuidas y nos proteges en cualquier lugar que nos encontramos, oh Padre Dios Yahvé. Ángeles cantando están, anuncian a Jesús. Ha nacido en Belén nuestro Salvador. Reyes magos traen ofrendas de amor. Gracias demos al Señor, tenemos su favor. Es Jesús el Salvador. Celebremos que mi reino llegó, ha nacido el niño Dios. Alabemos al Creador. Brilla hoy, es el Redentor, con su amor nos rescató, no hay condenación. Es Jesús el Salvador, celebremos que el Rey llegó, ha nacido el niño Dios.
alabanzas al Creador. Ha nacido nuestro Rey y Salvador. Ha nacido el que nos va a conducir por el camino que lleva a nuestro Padre y Dios. Jesús el Salvador, celebremos que el Rey llegó. Ha nacido el niño Dios, alabanzas al Creador. Es Jesús el Salvador, celebremos que el Rey llegó. Ha nacido el niño Dios, alabanzas al Creador, alabanzas al Creador, alabanzas al Creador. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude día tras día a que sigamos caminando ese camino correcto que Dios nos ha dejado y que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén.